Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a seguir en nuestro trabajo de funciones. Ahora miramos unas notitas de observación para esta semana y la próxima. Bueno, veníamos hablando nosotros sobre algunos aspectos importantes de lo que era el trazado de las gráficas. Y en el trazado de las gráficas, pues teníamos ver el dominio, el rango, los interceptos con los ejes, las simetrías, también podíamos ver las asíntotas y la gráfica en sí, ¿sí? A través de una tabla de valores. Entonces vamos a revisar un ejercicio y dejamos ahí esa partecita que es muy importante para nuestro trabajo, ¿sí? Para nuestro trabajo. Entonces dice el ejercicio lo siguiente. Determine o estudie la función y igual a x cuadrado menos 3x sobre x menos 1. Cuando nosotros nos dicen estudie, eso quiere decir que nosotros debemos encontrar todos los elementos de esta función. Y para encontrar todos estos elementos de esta función, pues nosotros pudiéramos mirar algunos aspectos relevantes de lo que es nuestra función definida, ¿sí? Entonces, primero que todo, podríamos hablar de el dominio. Dominio. Si observamos, es una función racional donde el numerador es un polinomio grado 2 y el denominador es un polinomio. O sea que el dominio del numerador serían todos los reales y el dominio del denominador serían todos los reales menos ¿quién? Menos ¿quién? 1. El 1. El 1. Ahora, si yo hago la intersección de los dos dominios, entonces me quedarían todos los reales menos el 1. Y ese podría tenerse en cuenta para el dominio. De una vez podemos ir visualizando que acá existe una asíntota vertical. ¿En donde así? En x igual a ¿quién? A 1. Geométricamente ya la podríamos estar visualizando con seguridad. Entonces, repito, el dominio serían todos los reales menos el 1. Bueno, ahí tenemos esa primera parte que nos corresponde a nosotros hacerlo, ¿sí? Bien, si nosotros miramos también la parte pertinente al rango, el rango lo podemos hallar también con la parte del análisis, llevando todo en función de y. Pero vamos a mirar si lo podemos hacer también a través de ¿qué? De nuestra gráfica, ¿sí? De nuestra gráfica. Entonces, miremos qué pasaría acá con el rango. Vamos a dejarlo ahí un poquito. Intersectos. Tercero, intersectos con los ejes. Entonces, cuando hago con el eje X, la Y debe valer 0. Si la X vale 0, ponle cuidado, entonces esto sería Y sería 0 igual a X cuadrado menos
3x sobre x menos 1. Resolviendo para x, pues observamos que aquí tengo una proporción. 0 sobre 1 es igual a x cuadrado menos 3x sobre x más 1. Haciendo producto en cruz, ¿qué nos quedaría? Que X al 0 cuadrado menos me 3x. daría 0 igual a x cuadrado menos 3x. O sea, toda esa expresión que teníamos acá es equivalente a que 0 es igual a x menos 3x. Entonces, resolviendo para x me quedaría que x es factor de ¿quién? De x menos 3. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, hay un teorema que se llama el teorema del factor nulo. Cuando un producto es igual a 0, entonces cada factor se iguala a 0. Y acá x menos 3 lo igualamos a 0. Y entonces eso me daría que x es igual a 3. Entonces, encontraríamos que la gráfica pasaría por dos puntos, donde la y vale 0. Entonces, un punto P sería 0, 0 y un punto Q sería 3,0. 0 para la X y 0 para la Y. Entonces, organizamos el punto 0, 0. 3 para la X y 0 para la Y. Entonces tendríamos esos dos puntos que son elementos importantes que nos van a permitir a nosotros hacer la gráfica con un poco de mayor seguridad. Bueno, estábamos en la parte de intersecto con X. Con X, sí. Ahora, con Y, ¿qué es lo que hacemos? Que la X valga 0. Si la X vale 0, entonces Y sería igual a 0 cuadrado menos 3 por 0 sobre 0 menos 1. Todo esto de arriba es 0. Entonces Y vale 0, porque esto de arriba es 0 dividido por menos 1, 0 sobre cualquier cantidad distinta de 0 es 0. Y entonces tendríamos que vamos a tener el mismo punto de intersecto, puesto que aquí ya me dio el intersecto en el origen. Entonces, ese mismo punto también se establece como de la gráfica allí. Bien, ¿qué más podemos hacer nosotros? Las asíntotas. Entonces, ya habíamos hablado de la asíntota vertical. Entonces, asíntota vertical la tenemos donde x es igual a 1. Es una recta vertical. Ahora, miremos nuestro trabajo acá. ¿Sí? Miremos acá esta Profe, una pregunta. función. ¿Usted cómo sacó la asíntota? Bien, para este ejercicio nosotros podemos decir que no existe asíntota horizontal, puesto que porque el grado del polinomio numerador no es igual al grado del polinomio denominador. Aquí cabe hacer una observación, que existe en una función racional, existe asíntota horizontal cuando el grado del polinomio numerador y el grado del polinomio denominador son iguales. Son iguales. Al ser iguales, nosotros debemos encontrarlo como haciendo el cociente entre los coeficientes donde se encuentra la variable de mayor potencia. La variable de mayor potencia. Bien, esta asíntota
puede ser también compatible con la vertical, pero no es compatible con la oblicua, ¿sí? Entonces, mire que ya hicimos el análisis de dos asíntotas. Ahora, asíntota oblicua. ¿Cuándo existe la asíntota oblicua? La clase pasada también la vimos diciendo que la asíntota oblicua existe cuando ¿qué? Cuando el Cuando numerador es m igual que el grado es del igual denominador más 1. a m más 1, ¿sí? Quiere decir esto que nosotros podemos tener el polinomio numerador grado 2 y el polinomio denominador m, que sería m más 1. Para que sea igual, este debería ser 1, ¿sí? Porque para el ejercicio nuestro, en forma general, siempre deben ser iguales. ¿En qué sentido? En que hay una diferencia de 1. El numerador es mayor que el denominador. O también en otros libros van a encontrar que existe asíntota oblicua cuando el grado del polinomio numerador excede en 1 el grado del polinomio denominador, ¿sí? Denominador. Y acá nosotros, esta es la condición, y acá nosotros nos damos cuenta que efectivamente pasa eso, ¿sí? Que el polinomio numerador tiene grado 2 y el polinomio denominador tiene grado 1. Entonces se cumple esta condición. Entonces, al cumplirse esta condición, nosotros decimos que la asíntota oblicua la encontramos haciendo simplemente la división, digámoslo, aritmética de polinomios o una división sintética, también la pudiéramos referir. Por ejemplo, así, mira, x cuadrado dividido x me da x. Y entonces, yo digo lo siguiente, x por x me da x cuadrado y aquí viene y cambia su signo. X por menos 1 me da menos x. Y para acá pasa con el signo cambiado. Cancelamos esto y aquí me queda menos 2x. Menos 2x. Ahora yo digo lo siguiente, mira. Menos dividido entre más me da menos. Y 2x dividido x me da 2. Volvemos a hacer nuestro trabajo. Menos 2 por x me da menos 2x y acá cambia su signo. Entonces pasa con más. Menos 2 por menos 1 me da 2. Y aquí pasa cambiando signo. Y acá entonces nos daría este 0 y acá menos 2. Menos 2. Entonces tendríamos ya ahí nuestro trabajo y aquí podríamos nosotros decir que la asíntota horizontal es igual a y igual a x menos 2. Entonces, esa sería nuestra asíntota oblicua. Y nos da una recta. Nos da una recta. Recordando los valores que se hallaron en el estudio de la gráfica, procedemos a hacer nuestra gráfica en sí. Entonces, en x igual a 1, tendremos una asíntota vertical. X igual a 1. Las gráficas hay que darles todos los valores
para que se vea completo. Y este x menos 2. También nosotros debemos estar muy pendientes del trabajo de las transformaciones, ¿sí? Aquí podríamos nosotros decir que la pendiente es 1 y el intercepto es 0, menos 2. Y entonces podemos hacer esto, mira. 0, menos 2 estaría por acá. 0, menos 2. Y la pendiente me da 1. Entonces, hay una forma geométrica de trabajarla que es un desplazamiento en X y me da el desplazamiento en Y. Y esta sería nuestra gráfica. Como es asíntota, recuerden que las asíntotas son líneas imaginarias. Al ser líneas imaginarias debemos pintarlas ¿con qué? Con línea de trazos. Entonces, ahí ya tengo las dos asíntotas. Ahora, ubiquemos puntos. 0,3 para el eje X. 3,0. Entonces, ¿sería por dónde? Y el origen también sería aquí. A ver, 0,3. Por acá pasaría 1. Y 0,3, 0,3, 0,3, ¿dónde estaría? Por acá pasaría la otra. Bueno, entonces yo puedo encontrar otros puntos. ¿Qué puntos? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la X vale 2? ¿Qué pasa cuando la X vale 2? Este es 3,0 y este es mi origen. Vamos a buscar unos puntos adicionales. ¿Qué pasaría cuando la X vale 2? ¿Quién me ayuda a hacer ese trabajo acá? Voy a parar un poquito. Con los elementos básicos y unos elementos adicionales como unos puntos, podemos tener el acercamiento a una gráfica que corresponde a esa función racional, que sería x cuadrado menos 3x sobre x menos 1. Les ofrezco disculpas por no tener un graficador acá, pero usted puede comprobarla con un graficador, ¿sí? Puede usar un graficador y llegará más o menos a tener en cuenta que el acercamiento a nuestra gráfica corresponde a la gráfica que usted va a tener en el graficador, ¿sí? No sé, les voy a hacer un documento que es el de transformación de funciones, ¿sí? Transformación transformaciones de funciones. Y en estas transformaciones de funciones nosotros hablábamos de unos desplazamientos, ¿cierto? Existen varios tipos de transformaciones de funciones. Por ejemplo, desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal, reflexiones con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Cuarto, podríamos hablar de alargamientos,
y contracciones verticales. Podríamos también hablar de alargamientos y contracciones horizontales. Voy a tratar de hacer un repasito, aunque uno sabe que todo este trabajo, de alguna manera, ustedes lo han visto. Ustedes lo han visto, ¿cierto? Bien, entonces, iniciemos con recordar los desplazamientos verticales, ¿sí? En los desplazamientos verticales tenemos que, podemos observar que estos desplazamientos verticales es que nos dan una función f de x, o también podríamos llamarla así, y igual a f de x, y si a esta función le sumo o le disminuyo un valor c, ¿qué le pasaría a la gráfica? Hay un desplazamiento vertical. Si es con más c, el desplazamiento es hacia arriba. Si es con menos c, el desplazamiento es hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Ese sería un trabajo bastante rápido y sencillo de hacer. Ahora, ponen cuidado acá. Si yo tengo esta función, otra vez, esta función, y igual a f de x, pero si esta x está siendo afectada por este valor c, ya sea adentro o afuera, ¿qué pasaría? Si es con más c, se corre para la izquierda, ¿cuántas unidades? Acá c unidades arriba, acá c unidades abajo. Ahorita les voy a hacer un ejemplo. Voy a primero a darle la parte teórica. Si c es positivo, esto se corre a la izquierda, c unidades. Si esto es negativo, se corre a la derecha, c unidades. C unidades. Bueno. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer con nuestro trabajo de acá? Vamos a dejar ahí un poquito, hacemos algo de ejercicio y trabajamos lo nuestro, ¿sí? Ejercicio práctico es que a partir de esta función, elaboren la gráfica de las 4 funciones anexas. 4 funciones anexas. Entonces, es muy fácil también tener en cuenta que nuestro trabajo lo podemos hacer a partir de la gráfica de la función valor absoluto. Y entonces, para el primer caso, la gráfica de nuestra función valor absoluto tiene una situación bastante particular. Vamos a hacerla bien exacta. 1 y acá 1 y 1. Nuestra gráfica sería esta. Mira. Esta gráfica se llama f de x igual valor absoluto de x. Valor absoluto de x. Como tengo que sumarle 2, pues prácticamente lo que yo voy a hacer que es que mi gráfica va a subir 2 unidades. Entonces, uno de para allá y uno de para acá, uno de para acá y otro de para acá. Entonces, es muy fácil también buscar que la gráfica azul, esta que está por acá, se llamaría
f de x igual valor absoluto de x más 2. No sé si alcanza a diferenciar el color. ¿Qué fue lo que le pasó a esta gráfica? Que era la función básica del valor absoluto. Pues esa función subió 2 unidades, ¿cierto? Subió 2 unidades. O sea que en forma general, con el más, ¿qué es lo que hace? Subir. ¿Cuántas unidades? Lo que represente el valor de la constante, el valor C. Ahora, esta también la podemos hacer acá mismo. Esta. Voy a tratar de hacerla en rojo. No sé si usted alcanza a apreciar colores. Y entonces tendríamos lo siguiente, mira. Esta sería nuestra gráfica. Por acá. Por acá. Sería, por ejemplo, f de x igual, esta se llamaría f de x igual valor absoluto de x menos 2. Menos 2. Bien. Tenemos ahí la número 3. ¿Qué tuvo que haberle dado? Cuando es más 2, lo que le da es por acá. Mira, hay un corrimiento a la izquierda por el efecto de este signo. Al hacer esa gráfica, nos daría como un desplazamiento horizontal. Y esta que estaría acá se llamaría f de x igual a valor absoluto de x más 2. Valor absoluto de x más 2. Y cuando es con menos, entonces haríamos un desplazamiento de la misma gráfica, pero horizontal a la derecha. Esta gráfica sería f de x igual a valor absoluto de x menos 2. Entonces, ahí ya llevamos 2 tipos de desplazamientos repasados. Yo le voy a enviar un documento donde encuentre los otros desplazamientos, ¿sí? Porque de pronto me demoro mucho y necesitamos avanzar para tener contenido un poco más completo para lo que es el previo. Ahorita les hablo de cuándo es la fecha del previo para ustedes en cuanto a cálculo 1. En cuanto a la combinación de funciones, en la parte de desplazamiento vertical y desplazamiento horizontal, mira lo que puede ocurrir por acá. Por ejemplo, sea f de x igual a raíz de x. ¿Sí? ¿Esa función qué grafica? ¿Qué grafica? Pues entonces nos puede, digamos, en su parte gráfica, tener en cuenta una tabla de valores, o como es una función básica, yo puedo tener también ahí una parte conocida por mí y decir que la gráfica de esta función pues es una curva que pasa más o menos así, ¿cierto? Esta sería la gráfica de esta función. Entonces, si yo quiero hacer una combinación, por ejemplo, grafique f de x igual a raíz de x menos 3 más 2. Entonces mira que ahí tengo 2 desplazamientos, uno a la derecha y uno hacia arriba, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos también decir f de x igual a raíz de x menos 3 menos 1. Entonces, son 2 ejercicios que voy a hacer sobre esta misma gráfica. Esta misma gráfica, pues simplemente es raíz de x. Ponle cuidado, que esta gráfica que está acá
tiene que trasladarse o desplazarse sin perder la forma, 3 unidades a la derecha y subir 2. Entonces, desplazarse 3 unidades a la derecha es tener por acá 1 y 2. Entonces, primero que todo, si yo la desplazara 3 unidades, miren el gráfico. Sería esto así, ¿cierto? Sería desplazar esto, sería esta acá, se llamaría x menos 3. Menos 3. O sea, la corrí a la derecha. ¿Cuántas unidades? 3 unidades. Pero ese no era el problema. El problema era que, aparte de correr las 3 unidades a la derecha, tenía que subir la 2. Entonces, ¿cuánto o qué función nos daría subiendo las 2 unidades? Pues me daría una tercera función que sería esta. Esta función, que era la original, la corrí 3 unidades a la derecha y posteriormente la subo 2 unidades. Entonces, esta que está con azul sería simplemente la combinación de un desplazamiento a la derecha y un desplazamiento horizontal a la derecha y un desplazamiento vertical hacia arriba. Hacia arriba. Hágame usted. Bien, en el siguiente ejercicio entonces tenemos que hacer una doble combinación. Mira, acá dice con el signo menos, hay un desplazamiento a la derecha y con el signo menos de por acá, derecha, y esto me daría abajo, abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hagámoslo por partes. Entonces, si voy a correrla a la derecha, sería 1, 2 y 3. Y esta partecita acá, que es la misma, tenía que subir allá mismo. F de x igual a raíz de x menos 3. Y esta era f de x raíz de x. O sea, tomamos la negrita que está acá y la desplazo 3 unidades a la derecha. Ahora, esta primera parte me corresponde ahora interpretarla con esta orden. Y con esa orden es que nosotros debemos bajarla una unidad. O sea que esta partecita me quedaría como f de x igual a raíz de x menos 3 menos 1. Perdón, menos 1. Y ya tendremos ahí la combinación del ejercicio completo. Revisen. Bien. Siguiente parte que nos corresponde a nosotros revisar son las funciones trascendentes, ¿cierto? Recordemos que se veían funciones algebraicas en las secciones anteriores, pero tenemos un tipo de funciones también muy importante para el estudio y el manejo del cálculo, como es el que forma un grupo de funciones llamadas trascendentes. Dentro de ellas tenemos las trigonométricas, las funciones trigonométricas inversas, las funciones exponenciales y también las funciones logarítmicas. Bien, vamos entonces a empezar a manejar algunos aspectos de este tema. Debemos estar pendientes que voy a enviarles otros documentos, como ya lo hice en el día de hoy, para que ustedes vayan mirando, revisando ciertas condiciones que son muy importantes tenerlas en el estudio de la función, ¿sí? Bien.
Entonces, funciones trigonométricas. Existen 6 funciones trigonométricas. Entre ellas tenemos ¿cuáles? Mira, la primera de ellas la puedo llamar y igual, o quiere llamarla también, cualquiera de las dos maneras es una notación válida para referirnos a funciones. Seno de X, seno de X. Ahora hablamos un poquito de cada una de ellas. Segundo, Y o f de X igual al coseno de X. Ahora, si nosotros miramos el trabajo que he recibido de información, podemos nosotros revisar que estas funciones trigonométricas solo se pueden trabajar en triángulos rectángulos. Solo son válidas para el caso de los triángulos rectángulos y tenemos ahí unos elementos también universales como son el cateto opuesto, el cateto adyacente, perdón, de un ángulo, θ. Tenemos un ángulo recto, tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa. Usualmente o generalmente se le llama R. Ahora, para el caso de las identidades, que también son importantes tenerlas en cuenta, podríamos tener la relación función seno como Y sobre R, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. De la misma manera, entonces, podríamos hablar de que esta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Una tercera función que podríamos revisar sería la tangente. Tiene también una forma particular de estarla abreviando. Y esta sería igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Número 4, tendríamos la cofunción. Mire, seno tiene por cofunción el coseno. La tangente tiene por cofunción la cotangente. Y entonces podríamos hablar acá con esta abreviatura. Cotangente sería igual y podríamos invertir esto de acá. Entonces sería la otra relación, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La número 5 la podemos llamar también como una función nueva que se llama secante, y la secante es la inversa del coseno, es decir, R sobre X, inversa del coseno. Finalmente, podríamos hacer referencia a la función que es la cofunción de la secante, por eso tiene el prefijo co, secante. Ay, perdón, acá tengo un error grandísimo. Bueno, como el ángulo allá era θ, aquí yo coloqué X, pero no. Una función f de X igual a coseno de X, está bien. Y X sería entonces R sobre X. Bueno, ahí tengo nuevamente un repasito de las 6 relaciones trigonométricas. Bien, vamos ahora a hacer un trabajo de la función seno. Entonces, nuestra función seno la puedo encontrar, como decíamos antes, con la expresión y igual a seno de x o y igual, o f de x, perdón, igual a seno de x, ¿sí? Seno de x. En esta función podemos hablar de un dominio. Este dominio serían todos los reales.
Pero para ciertas circunstancias podemos hablar de dominios restringidos, es decir, podemos tener una función idéntica a la función seno, pero restringida. El rango de esta función sería ¿desde dónde hasta dónde? Desde menos 1 hasta 1. Desde menos 1 hasta 1. Y podríamos nosotros hablar de esa manera, ¿sí? O sea que la función seno siempre va a estar, la curva de esta función seno siempre va a estar entre menos 1 y 1, ¿sí? Ahora, si hacemos un acercamiento de lo que es esta gráfica, que a usted de pronto le pueda servir, interpretarla, en fin, sería más o menos hacer algo de esta forma. Si nosotros tomamos nuestro trabajo desde menos infinito hasta infinito, podríamos tener en cuenta algunos aspectos importantes, ¿sí? ¿Qué serían esos aspectos importantes a los cuales me refiero? ¿Qué podríamos nosotros mirar? Ángulos. A ver, vamos a revisar acá unos aspectos que me puedan ayudar a hacer mi trabajo. Bueno, ustedes también deben conocer cómo se construye la gráfica de cada una de las relaciones trigonométricas que están bien dadas desde el estudio muy particular de lo que es un círculo unitario. Podremos nosotros entrar a mirar la forma como obtenemos dicha gráfica, ¿sí? Para nosotros, pues, vamos a mirar unos aspectos importantes que serían de referencia, ¿sí? Entonces, si yo miro todo este trabajo, el método de graficar esta función, voy a tener una curva suave de esa manera. Por eso es que el rango dice que va desde menos 1 hasta 1. Y acá tenemos algunos valores especiales. Por ejemplo, pi medios, que es 90 grados. Pi, que es 180. 3 pi medios. Y acá 2 pi. 2 pi. Bueno, si usted mira desde 0 a 2 pi, 2 pi es lo mismo que decir que 360 grados. Es decir, que nosotros estamos hablando de una circunferencia completa. Y esa circunferencia completa me puede hacer pensar a mí que eso es un ciclo. Un ciclo. Entonces, la gráfica de la función me la han referido casi siempre de 0 a 2 pi. Pero yo debo entender muchas cosas que voy a aplicar en la física, especialmente en la asignatura de ondas y partículas, porque allá se trabaja mucho las funciones sinusoidales. Entonces debo tener en cuenta... Profe. Bueno. Profe. ¿Sí? Qué pena interrumpirlo. Bueno, esto hablaba que era un ciclo, ¿cierto? Si yo le agrego otro ciclo, llegaría a hacer 2 vueltas. Perdón. Llegaría a hacer 2 vueltas. Y hacer 2 vueltas es como completar hasta 4 pi. ¿Sí?
Y concretar hasta 4pi, pues es simplemente interpretar como otro ciclo. ¿En qué sentido? Mira, en que nosotros podemos tener acá esta gráfica que se repite. Y esa gráfica se repite indefinidamente ¿hasta dónde? Hasta infinito. De la misma manera pudiéramos nosotros ver que esta gráfica se repite en la parte izquierda. O sea que podríamos tener más o menos también algo de esta manera. O sea, acá estamos en menos 2pi. Que este punto que está acá es 1, que este 1 sirve para el ángulo pi medios, para este ángulo y para este ángulo. La calculadora está programada solamente para que nos dé valores de funciones trigonométricas de 0 hasta 2pi, ¿sí? Si usted necesita otros valores, pues ya nos corresponde saber analizarlos para poderlos obtener, Entonces, como esa gráfica, pues todas se van a hacer una repetición. Y estas gráficas podríamos nosotros decir que en general, f de x igual a seno de x es igual ¿a quién? A seno de x más 2pi. O sea, este mismo valor de acá, de 2pi, es el de 0. El mismo valor de 4pi es 0. El mismo valor de 2pi más 90, ¿cuánto me daría? 5pi medios, creo. ¿Cuánto es 2pi más pi medios? Si quieren, busquen en la calculadora, por favor, seno de 5pi medios y verá que le va a dar 1. Hay ciertos valores importantes que yo debo manejar, pero pues tenemos todo a la mano, las calculadoras, las tablas, etc. ¿Sí? Bueno, la pregunta que hice, ¿cuánto es seno de 90? 1. ¿Cuánto es seno de 5pi medios? 0,1, profe, me dio a mí. También da 1, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? Profe, me da un valor distinto. Ahí me da 0, Entonces, campeones, todos estos valores que están acá nos van a reproducir la función seno. Pero, recuerden, para muchos casos, yo voy a estudiar o me van a decir, estudiemos la función seno. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde? De 0 Desde 0 a 2pi. a 2pi. Para muchos casos, cuando estemos trabajando con las funciones inversas, debemos saber cuál es la condición de que una función tenga inversa. Y para que la función seno tenga inversa, me toca hacer cada vez más pequeño el intervalo de estudio, ¿cierto? Entonces, la función va a tener inversa entre ¿quién? Entre menos pi medios y 3pi medios. Pero tenemos ahí ciertos valores que son muy importantes para hacerlos. Entonces, pudiéramos resumir así. El rango de la función, el dominio, perdón. El dominio de la función va desde menos infinito a infinito, ¿cierto? Voy a escribirles acá también algo. La función seno se puede restringir respecto
respecto al dominio. En general, si f de x es igual a seno de x, entonces su dominio son todos los reales. Casos especiales, f de x igual seno de x, dominio de 0 a 2pi. O sea que esto, ¿cómo se llama? Un ciclo. Un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Una vuelta. Revisen esa partecita y me preguntan, por favor. El otro caso especial es que la función f de x igual a seno de x, tendríamos un dominio desde menos pi medios hasta pi medio. ¿Y esto es con el fin de qué? Para poder definir su función inversa. Entonces yo puedo trabajar la función seno inverso de seno, pero bajo ciertas condiciones, ¿sí? Bajo ciertas condiciones. En un documento que yo les envié, habla el criterio de la recta. Primero, el criterio de la recta vertical, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Para mirar si la gráfica de una función efectivamente es o no función. Es o no función. Ahora, el criterio de la recta horizontal, ¿para qué me sirve? Para mirar si la gráfica es 1 a 1 o inyectiva, porque esa es la condición de las funciones inversas. Una función tiene inversa cuando es 1 a 1 o inyectiva, ¿sí? Entonces, mira, acá dice desde menos pi medios, acá estoy desde menos pi medios, Ve la cámara. y si yo mire lo que le puedo hacer, hasta pi medios. ¿Cuántas? Profe, suba la cámara, por favor. Gracias. Mira, desde pi medios hasta pi medios. Esto sigue siendo, esta sección que estoy repisando ahí bastante, sigue siendo ¿qué? Sigue siendo ¿qué? La función seno de x. La función seno de x. Pero simplemente me dicen que el dominio está restringido. ¿Y ese dominio está restringido para qué? Para nosotros poder hablar de lo que es la función inversa. Y entonces, mira, si yo desaparezco todo esto, ese pedazo que quedó, ¿sigue siendo función seno? ¿Sí o sí? Sí, señor. Sí, sigue siendo Sí, función sí. seno, hijos. Sigue siendo función seno. Pero mira, ¿en cuántas partes la corta la recta que hace las veces de regla? ¿En cuántas partes? Una. En una. Entonces, ese criterio me hace pensar que la función es 1 a 1, es decir, que para cada valor de x le corresponde un único valor de y. ¿Sí? Para este valor, este y. Para este valor, este y. Para este valor, este y. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, en esas condiciones nosotros tenemos que hablar de la función inversa. Un trabajo análogo, casi que idéntico, esa es la de la función coseno. La función coseno lo único que hace que es como correrse 90 grados, pero la curva es muy análoga,
Vamos a mirarla un poquitico y después seguimos hablando de esta parte. Bien. Función número 2. Función coseno. Entonces, la función coseno, recuerden que me la pueden referir como y igual a f de x igual a coseno. Y el coseno, entonces, me lo pueden abreviar de esta manera. Bien. Ese trabajo que está también ahí, lo pudiéramos revisar desde el punto de vista gráfico. Y para ello, pues, vamos a hacer un acercamiento a nuestra gráfica, análogo a lo que hicimos con seno. Sí debemos saber más o menos el comportamiento de estas funciones. No es que, ay, es que el computador, el celular o tal cosa me hace todo. Pues sí, le hace todo, pero qué tristeza que una máquina piense por uno. ¿Cierto? Qué tristeza que una máquina piense por uno. Entonces, nuevamente, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Mi coseno tiene también unos dominios muy específicos. Entonces, en cuanto a los dominios, podemos hablar que son todos los reales. En los dominios restringidos, podemos decir que están entre 0 y 2 pi. Y hay otro dominio restringido que es entre 0 y pi para la función inversa. Entonces, mire que cuando yo entiendo las cosas, esto es un ciclo y esto función inversa. Ahorita le vuelvo a hacer unos rayones acá. Entonces, mira, función coseno. Si tiene la calculadora, hable y haga. Función coseno, voy a hacer por acá una guía. Coseno de 0, 1. Coseno de 90, 0. Coseno de 180, menos 1. ¿Está revisando con su calculadora? Menos 1. Coseno de 370, 0. Coseno de 2 pi, 1. O sea, mira, un ciclo sería esto. Un ciclo sería esto. Así como una curvita, ¿no? Ay, perdón. Esa sería nuestra función coseno. ¿De dónde a dónde? De 0 ¿a dónde? A 2 pi. Pues si usted mira, coseno de 0 es 1, coseno de 2 pi es 1. Yo puedo repetir esa gráfica. Y llegaríamos a 4 pi. Puedo repetir también esa gráfica. Y llegaríamos a ¿dónde? A menos 2 pi, perdón. Menos 2 pi. ¿Es función? Sí. Ojo.
cualquier recta vertical a la gráfica desde menos infinito hasta infinito, la corta en un punto. ¿Un ciclo cuál sería? Un ciclo o una vuelta o un giro o una revolución, llaman en física, una vuelta completa es una revolución. ¿Y este ciclo está entre quién? 0 y 2pi. 0 y 2pi. La función coseno también, la función coseno tiene un rango entre menos 1 y 1. El rango de la función coseno está entre menos 1 y 1. Ahora, ¿será función 1 a 1? Pues simplemente usted la ve y dice, no, no es función 1 a 1. ¿Por qué? Porque mire, cualquiera recta de estas que representa la posición de la reglita, corta la gráfica en más de un punto, ¿cierto? Y entonces para que haya una función 1 a 1, que es la condición para que haya inversa, entonces tenemos que restringir. ¿Y cuál sería el dominio? Restringir el dominio de forma apropiada. De forma apropiada. ¿Desde 0 a pi? Exacto. Es simplemente tomar este pedazo. Mira, ahí se lo voy a revisar varias veces. Entonces, este pedazo, y desaparecemos lo demás. Y si desaparecemos lo demás, ¿será función 1 a 1 o inyectiva? Sí. Sí, profe. Por la prueba de la recta horizontal. Entonces, por la prueba de la recta horizontal tenemos ahí esa partecita, ¿cierto? Bueno, terminemos la clase de hoy. Yo les voy a mandar un documento, ¿sí? Para dos cositas. Coseno de x, si f de x es igual a coseno de x, y también es igual a coseno de x más todos los múltiplos de 2pi. ¿Sí? De 2pi. Bien. Voy a tener ahí. Luego, profe. Luego, profe. Gracias. Listo, profe.